Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transportes que tenemos aquí en la FE Zaragoza, en el edificio de la UMIES, el Laboratorio 7 del primer piso, y que tenemos estos seminarios todos los viernes al mediodía, donde se presentan alumnos, se presentan invitados o profesores también invitados, y que organizamos un grupo de profesores de aquí de la FES, la doctora María Guadalupe Salinas, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Emilio Herrera Valencia, un servidor, entre otros. Y en esta ocasión, pues nos va a presentar el doctorando Ricardo Pérez Chávez, que él fue alumno de la FES y ahorita está haciendo su doctorado en el CIATEC de León, Guanajuato, que es un instituto del CONACYT, de investigación del CONACYT. Y pues él nos va a presentar su tema con el que se va a doctorar. Y pues para mí es un gusto presentarlo, dado que también fue mi alumno y lo conozco. Y pues bienvenido, Ricardo, y adelante. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Bueno, pues, buena tarde a todos. Muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto, pues, presentar este tipo de investigaciones pues, a profesores de mi alma mater, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, como mencionaba el doctor Fausto, bueno, pues este es parte de mi proyecto del doctorado. Lleva como título Enfoque estadístico para la mejora simultánea de la resistencia a la tensión y retardo al fuego de un producto biocompuesto. Y bueno, pues voy a iniciar. ¿Ok? Bueno, ahí está. Este es el contenido que estaré abordando durante la presentación. Y bueno, pues para iniciar, voy a comenzar con los antecedentes. En este caso, bueno, pues los insumos básicos para llevar a cabo un proceso de manufactura consisten en los materiales y la energía. Cuando a este proceso se le realizan alguna mejora o se desarrolla propiamente el proceso enfocado hacia una mejora y además emplea el uso de la tecnología para obtener un producto final, se le conoce como manufactura avanzada, y esta manufactura avanzada pues está estrechamente relacionada con la ingeniería industrial y bueno, pues recientemente la manufactura sostenible, que es un concepto que ha surgido, busca reducir la cantidad de materiales no renovables, tóxicos y desechos, no solo satisfaciendo requisitos medioambientales, sino también requisitos económicos y sociales. Un ejemplo de esto se da, por ejemplo, en la industria del transporte, donde han empleado eh, fibras naturales, o en la industria de la construcción, donde han empleado fibras naturales en bajas concentraciones para, eh, eh, en este caso, para la producción de concreto. Otro ejemplo de estos, del uso de las fibras naturales se observa también en el caso de los materiales retardantes. Los materiales retardantes generalmente requieren del uso de aditivos minerales retardantes al fuego. Y cuando se trata de aditivos minerales, generalmente se requieren altas concentraciones. Y esto ocasiona que generalmente estos materiales tengan un bajo desempeño mecánico. Una forma de mejorar tanto las características retardantes como el desempeño mecánico se puede llevar a cabo mediante una mejora del proceso. Con un método sistemático, generalmente se observan las variables que influyen en las propiedades retardantes y mecánicas, y se tendría que analizar cada una de ellas y ver qué impacto tienen de forma individual, tanto en las propiedades retardantes como en el desempeño mecánico.
Sin embargo, hay herramientas matemáticas que se aplican en la parte de ingeniería industrial, como es el caso de la metodología de superficie de respuesta. Esta metodología lo que permite es el análisis de diversas variables en las propiedades, pero no solo permite el análisis de forma individual, sino también de forma simultánea. Permite ver la interacción que hay entre estas variables y ver de qué forma afectan a cada una de las propiedades, ya sea de forma individual o incluso también de forma simultánea. Entonces, esto obviamente se permite que haya una disminución en el tiempo que se le invierte a la investigación. Resulta un proceso, esta metodología pues es más sencilla para enfocarse hacia la mejora de estas propiedades. Y bueno, en este caso, como justificación, se busca para el presente proyecto partir de un biopolímero a base de almidón. Estos biopolímeros a base de almidón generalmente tienen limitadas aplicaciones, principalmente se emplean en la industria del embalaje o para la producción de platos o cucharas. Sin embargo, con el uso de fibra de queratina, esta fibra de queratina es un desecho aquí en la región de Guanajuato. Hay una gran cantidad de industria curtidora para la producción de artículos de piel y esto obviamente repercute en la cantidad de residuos que se obtienen de este sector industrial. La fibra de queratina propiamente se obtiene de la etapa de ribera, que es una de las primeras etapas en el curtido de la piel, en el proceso de pelambre. Generalmente esta fibra de queratina, ¿sí? Termina en aguas residuales o en rellenos sanitarios. Entonces se busca aprovechar este desecho para poder mejorar las características del biopolímero y considerando también el uso de un aditivo retardante al fuego, como es el caso del trihidróxido de aluminio. En este caso, mediante estos materiales se busca la mejora de las propiedades retardantes al fuego y de las propiedades mecánicas. Para fines de este proyecto, lo que se busca es el análisis mediante la metodología de superficie de respuesta y se considera solamente el tiempo de combustión como propiedad retardante y la resistencia a la tensión como propiedad mecánica para el análisis estadístico. En este caso, la resistencia a la tensión nos indica si realmente la fibra de queratina que estamos adicionando a nuestro biopolímero actúa como un refuerzo. Entonces, mediante esta propiedad podemos determinar si realmente pues la fibra actúa como un refuerzo mecánico o simplemente como un relleno más. Y mediante la mejora de estas dos propiedades, pues se busca diversificar las aplicaciones que pueden tener estos materiales en distintos sectores industriales y además pues satisfacer la manufactura sostenible y la economía circular. En función a esto, como hipótesis, se plantea que la distribución y dispersión de los componentes en la matriz polimérica durante la manufactura y mediante la oxidación de los enlaces disulfuro de la fibra de queratina, esto va a permitir la formación de una estructura donde va a predominar la interacción polímero-partícula y esto va a contribuir a la adhesión interfacial entre la fibra de queratina y el polímero y esto, bueno, pues va a permitir una mejora simultánea tanto de el tiempo de combustión como de como maximizar la resistencia a la tensión. Como objetivos generales y específicos, se tiene como objetivo general mejorar un biocompuesto retardante al fuego con un incremento de al menos 50% en la resistencia a la tensión mediante este enfoque estadístico que ya se mencionaba. Y este incremento de al menos 50% se debe a que esta investigación parte de un trabajo previo donde se tenían valores de resistencia a la tensión muy bajos, lo cual limitaba las aplicaciones. Entonces, lo que se busca con este 50% de incremento es aplicar este biocompuesto en aplicaciones similares a los polímeros reciclados.
Y bueno, como objetivos específicos, se busca analizar los efectos principales y de interacción que hay entre las variables de proceso tanto en la manufactura por extrusión como en el proceso de modificación de la fibra de queratina. Se tiene también explicar los efectos principales y de interacción de las variables estudiadas en las propiedades físico-mecánicas y de comportamiento al fuego. Y bueno, adicional, con fines de buscar una aplicación para este material, se busca plantear un modelo de negocios que permita, pues, darle un valor agregado a un desecho como es la fibra de queratina, un desecho contaminante, y bueno, pues darle una aplicación tangible a este material obtenido. La metodología que se siguió en este proyecto de investigación consistió en la búsqueda constante de información. En función a esto y al estudio previo, se plantearon dos diseños de experimentos, uno enfocado hacia la manufactura del biocompuesto y el otro enfocado a la modificación de la superficie de la fibra de queratina. Y en función a estos dos diseños experimentales, se acondicionaron los materiales, tanto el biopolímero, la fibra de queratina y el trihidróxido de aluminio, que es el aditivo retardante. Se sometieron a un proceso de extrusión, posteriormente a un proceso de inyección por moldeo, donde se obtuvieron las probetas para la evaluación de las propiedades tanto mecánicas como de retardo al fuego. En función a estos datos, se obtuvo o se realizó, perdón, un análisis y un modelado que en función a ello, pues permitió una optimización de estas variables de forma simultánea y en función a estos datos, a estos valores óptimos, al biocompuesto final se le realizó una caracterización más detallada, lo que pues desencadenó en presentar un modelo de negocios. Brevemente, en el primer diseño de experimentos, que consiste en la manufactura del biocompuesto, como ya mencionaba, se parte de una investigación previa donde pues se parte de un biopolímero a base de almidón, 10% de fibra de queratina. Aquí cabe resaltar que la fibra de queratina, tal cual se obtenía del proceso, bueno, solamente se neutralizaba y se adicionaba al proceso de extrusión. Y bueno, también se consideró en esa investigación previa un 50% en el aditivo retardante y los valores tanto de resistencia que se obtenían como de retardo al fuego, pues es de 10.1 megapascales y en función a la propiedad de retardante, bajo la prueba UL 94 en forma vertical, se obtuvo una clasificación B0, que es una de las que es la mejor clasificación con respecto al retardo al fuego. Y bueno, en función a esta investigación previa, pues se planteó un diseño de experimentos central compuesto donde se obtienen 29 experimentos que permite el análisis de estas 5 variables independientes. Las variables independientes que se analizan son la concentración de la fibra de queratina, la concentración del aditivo retardante. Aquí se evaluó qué sucedía con la fibra de queratina si se sometían en el proceso de manufactura con distintos tamaños. Entonces era algo que no se había hecho en la investigación previa. Y se consideraron estas dos variables en el proceso de extrusión, que son la temperatura y la velocidad. Y esto con el fin de mejorar, como ya mencionaba, pues de forma simultánea tanto el tiempo de combustión como la resistencia a la tensión. Esta fue la norma que se empleó para determinar la resistencia a la tensión. Se determinó mediante un ensayo de tensión. Y el tiempo de combustión, brevemente, de acuerdo a la prueba UL 94 en vertical, se obtiene a partir de colocar un mechero con llama controlada, ¿sí? Se coloca el mechero debajo de la probeta durante 10 segundos. Una vez que concluyen esos 10 segundos, se retira el mechero y se contabiliza el tiempo en el que tarda en extinguirse la llama. Una vez que se extingue, se vuelve a colocar en una segunda ocasión el mechero
10 segundos, se retira y como tiempo 2 se contabiliza nuevamente el tiempo en que tarda en extinguirse. Y el tiempo de combustión que estoy aquí considerando como variable dependiente consiste en la suma de los dos tiempos por 5 probetas del mismo material. Entonces ese es el valor que se está considerando aquí. Y bueno, en el segundo diseño experimental que va enfocado hacia la modificación de la superficie de la fibra de queratina, aquí se realizó un proceso de oxidación en la parte de en la superficie de la fibra de queratina, en la cutícula, y esta oxidación se pretende que se enfoque en particular en el enlace disulfuro, y las variables que aquí se están considerando para esta modificación de la superficie son el tiempo de exposición de la fibra al ozono, la concentración de ozono y el tamaño de la fibra de queratina. Cabe resaltar que para iniciar con este diseño experimental, que consistió en 18 experimentos, se consideraron las variables óptimas del primer diseño, es decir, una vez conocidas la velocidad, la temperatura y las concentraciones, se procedió a modificar la fibra y ver de qué forma podría mejorar en el desempeño mecánico. Y bueno, los resultados que se tienen en el caso del primer diseño, en el proceso de manufactura, en función a los datos obtenidos de los 29, de las 29 formulaciones experimentales, se procedió a obtener mediante regresión lineal estos dos modelos. El primero, Y1, corresponde al tiempo de combustión y el segundo modelo Y2 corresponde a la resistencia a la tensión. En cada uno de estos modelos hay distintos términos. Cada uno de estos términos, pues, están involucradas las 5 variables independientes y, bueno, cada uno de estos modelos se le realizó un análisis de varianza para determinar que efectivamente los modelos se ajustan a los datos. En la parte inferior muestro los diagramas de Pareto para cada uno de los coeficientes en el modelo, en el cual se muestran que estos coeficientes son significativamente diferentes de cero. Y también para cada uno de los modelos muestro el valor de R cuadrada ajustada, aunque, bueno, como criterio de selección para estos modelos, también se consideraron algunos criterios como el de Akai o el bayesiano. Y bueno, como podemos observar en estos modelos, tenemos distintos términos donde se están considerando los efectos principales. Por ejemplo, en el caso del tiempo de combustión, se observa que los efectos principales que influyen en la reducción del tiempo son la concentración de la fibra y del aditivo retardante. Y también se observan el efecto de variables de la interacción que hay entre dos variables dependientes e incluso entre tres variables dependientes. Entonces, en función a estos términos, se obtuvieron estas gráficas que muestran cómo se comportan dos variables con respecto a la propiedad analizada. En este caso, pues se muestra el tiempo de combustión y la resistencia a la tensión. Brevemente explico estas gráficas en el caso, por ejemplo, del tiempo de combustión. En el caso de la interacción AB, que esta interacción implica que haya una reducción en el tiempo cuando se consideran un tamaño, una concentración de fibra de queratina alta en función a los niveles fijados en un inicio, y se requiere una concentración de aditivo retardante alto. Es decir, estas altas concentraciones de ambos aditivos aseguran que van a disminuir el tiempo de combustión. Brevemente, las interacciones dobles más significativas para cada uno de los modelos corresponden, por ejemplo, para el tiempo de combustión, a la interacción AE. En ella se muestra que es innecesario una alta concentración de fibra de queratina y una baja velocidad de extrusión para que haya una reducción en este tiempo de combustión. Esto se atribuye a que, bueno, pues al tener un alto contenido de fibra de queratina, se requieren
bajas velocidades de extrusión para que se puedan dispersar y distribuir mejor este alto contenido de fibra de queratina. Y esto a su vez va a permitir que pues se lleve a cabo el efecto retardante de la fibra de queratina y haya una disminución en el tiempo de combustión. Con respecto a la resistencia a la tensión, se observa que una de las interacciones principales o que en magnitud es más importante para maximizar la resistencia a la tensión se da en el caso de la interacción AD. En ella se observa que se requieren bajas concentraciones de fibra de queratina y un tiempo de, y una temperatura de extrusión baja para poder incrementar esta resistencia a la tensión. En este caso, bueno, pues una baja concentración de fibra de queratina, pues en el proceso de extrusión requiere una menor energía para poder distribuirse y dispersarse, por lo cual, bueno, pues en este caso la resistencia a la tensión tiende a incrementarse considerando esos niveles. Y bueno, a forma de resumen, considerando estas interacciones dobles y cómo afectan a cada una de las variables de tiempo y resistencia a la tensión, de forma general podemos concluir que tanto la concentración de fibra de queratina como de trihidróxido de aluminio en condiciones altas reducen el tiempo de combustión. Por el contrario, para que se dé un incremento en la resistencia a la tensión, estas mismas variables se requieren en los niveles más bajos de acuerdo al diseño experimental. Como se puede observar, aquí hay un efecto antagónico de las concentraciones. Mientras en uno se requieren bajas concentraciones para mejorar el retardo al fuego, en el otro pues se requieren bajas concentraciones. Y bueno, en función a los modelos que se presentaban en la diapositiva número 10, se observaban también ahí efectos de interacción triple. Estas gráficas que se muestran aquí son gráficas que se están proponiendo para conocer el efecto que hay cuando tres variables independientes están a distintos niveles y ver qué efecto tienen en el tiempo de combustión. En este caso, se presentan las gráficas tanto para el tiempo como para la resistencia a la tensión, considerando solo una interacción triple, que es en magnitud es una de las más importantes. Y esa interacción es la interacción CD. Esta interacción considera C, que es el tamaño de fibra de queratina, D, que es la temperatura, y E, que es la velocidad de extrusión. Como se observa, para disminuir el tiempo de combustión se requieren bajos niveles de estas tres variables para que se puedan obtener bajos tiempos de combustión. En el caso de la resistencia a la tensión, esos mismos niveles de tamaño de fibra corta y baja temperatura y velocidad de extrusión incrementan la resistencia a la tensión. Es decir, en este caso, se puede observar que hay un efecto similar entre estas tres variables independientes. Esa misma condición permite que haya esta mejora simultánea de las variables analizadas, en este caso el tiempo y la resistencia. Y esto se debe a que bajo estas condiciones hay una mejor procesabilidad y esto permite que a bajas temperaturas y velocidades de extrusión, menores condiciones de procesamiento, haya una mejor dispersión de el aditivo retardante al fuego, que permite también que la fibra de queratina se embeba en la matriz polimérica, mejorando la resistencia a la tensión, y además permite los esfuerzos termomecánicos adecuados para que se dé esta mejora simultánea. Bueno, para comprobar lo anterior dicho, mediante el análisis que se hizo con la parte estadística, se realizaron estas dos caracterizaciones mediante un análisis de flujo en fundido y mediante microscopía electrónica de barrido. En el primer caso, se muestra esta gráfica de viscosidad compleja, donde se seleccionaron muestras representativas del diseño experimental.
En este caso podemos observar que el TPS o el biopolímero de almidón virgen presenta la viscosidad compleja más baja con respecto a las otras formulaciones. Al incrementar tanto la fibra o al adicionar tanto la fibra como el trihidróxido de aluminio, esta viscosidad compleja tiende a incrementarse. Sin embargo, a pesar de que todas estas formulaciones tienen la misma concentración, que en total da un 60% de carga, muestran diferente comportamiento en función a la viscosidad compleja. Y esto se debe a esos efectos de interacción que hay en cada una de estas formulaciones. Por ejemplo, si comparamos R1 con R13, que son las que están en verde, observamos cómo R13 tiene la mayor viscosidad compleja. Y en este caso, esta formulación tiene 10% de fibra de queratina, 50% de ATH, un tamaño de fibra corto y tiene las condiciones más altas de temperatura y velocidad de extrusión. Estas condiciones, ¿sí?, no permiten que haya una distribución y dispersión de las altas cargas. En este caso, el trihidróxido de aluminio tiene una característica que presenta una baja densidad aparente. Hay mucha interacción entre las partículas de trihidróxido de aluminio. Entonces, lejos de que haya una distribución de ese alto contenido de aditivo retardante, el material tiende a aglomerarse, por lo cual incrementa la viscosidad compleja. En cambio, cuando se reducen esas condiciones, en el caso de R1, que son las mismas condiciones de las primeras tres variables, pero una velocidad y temperaturas más bajas, eso permite que haya una distribución y dispersión de estas cargas y haya una disminución en la viscosidad compleja. Esto también en el proceso de manufactura, pues se transfiere en una menor energía para procesar la misma formulación. Y esto también se corrobora con microscopía electrónica de barrido. Si seguimos comparando R13 y R1, donde la diferencia radica en las condiciones de procesamiento, se observa como en R13, por ejemplo, hay una mayor aglomeración de estas cargas de trihidróxido de aluminio. Lo que se mencionaba, justamente debido a su baja densidad aparente. Y en el caso de R1, que se procesa a condiciones más bajas, hay una mejor dispersión de estas cargas. Esto también se puede observar en el caso de R17, que es otra de las formulaciones que se presenta y que fue procesada a bajas condiciones de temperatura y velocidad. En este caso se observa, mediante un mapeo de elementos, en particular del aluminio, es exactamente la misma imagen, solamente que en la de la derecha se observa cómo se distribuyen esas cargas del aditivo retardante, justamente debido a esa interacción que hay tanto en la temperatura como en la velocidad de procesamiento. Y bueno, en función al diseño experimental, pues se llevó a cabo una optimización, considerando una optimización multivariable, es decir, una optimización que considera minimizar el tiempo de combustión y maximizar la resistencia a la tensión, y se empleó la función de deseabilidad. En esta función de deseabilidad previamente consiste en asignar una deseabilidad individual a cada una de las propiedades que se desea mejorar y después, mediante una sola ecuación, plantear una deseabilidad global que permita solamente un objetivo. En este caso, mediante esta función de deseabilidad global, pues se permite la mejora simultánea de ambas variables. Y bueno, en este caso, considerando el primer diseño, se obtienen estas concentraciones, tamaño, temperatura y velocidad, y esto permitió un tiempo de combustión de 12 segundos, el cual es una clasificación B0 de acuerdo a la prueba UL94 en vertical, es decir, se conserva la propiedad de retardo al fuego, y se obtiene un incremento en la resistencia a la tensión del trabajo previo de 10.1 megapascales a 15 megapascales. Para comprender un poco también lo que se muestra en la anterior tabla, se presentan aquí los gráficos de superficie de respuesta. Por cuestiones de que, bueno, en este caso hay 5 variables independientes en el análisis de este fenómeno, y bueno, pues por cuestiones que solamente podremos analizar gráficas tridimensionales, en ellas se seleccionan
las variables más importantes. Por ejemplo, en esta primera se consideran las concentraciones de aditivos con respecto a la deseabilidad global. Una forma también de visualizar estas gráficas de superficie es con las gráficas de contorno, que es como si lo viéramos desde la parte superior, y en ella se observa justamente cómo se maximiza esa deseabilidad global. Como observamos, pues el punto donde se maximiza la deseabilidad global cae justo prácticamente en el centro de la superficie, y aquí se observa la importancia de tener concentraciones en valores intermedios, es decir, concentraciones ni bajas ni altas son las que mejoran de forma simultánea ambas propiedades. Y en la otra gráfica se observa lo que sucede con respecto a la temperatura y la velocidad con respecto a esta deseabilidad global. Si lo observamos en la gráfica de contornos, pues son necesarias bajas velocidades y valores intermedios de temperatura para la mejora simultánea. Todo esto, bueno, pues se corrobora también en la anterior gráfica, ¿no? En función a los niveles óptimos obtenidos. Y bueno, en función de esos valores óptimos, se procedió a realizar la modificación de la fibra de queratina, como ya mencionaba, mediante un proceso de oxidación con ozono, en el cual, en función al diseño de experimentos, se obtienen nuevamente estos modelos. De igual forma, estos modelos cumplen se les realiza un análisis de varianza, estos modelos se ajustan a los datos, se muestran los valores también de R cuadrada ajustada, cumplen con los supuestos de independencia, homocelasticidad y normalidad, y bueno, en función a estos modelos, de igual forma, se obtienen gráficas de interacción doble. En este caso, de forma general, podemos observar en ambas gráficas, tanto para el tiempo como para la resistencia a la tensión, que son necesarios tiempos de exposición al ozono altos o intermedios, concentraciones al ozono bajas o intermedias, y un tamaño de fibra de queratina corta o intermedia para la mejora simultánea de ambas respuestas. Para conocer si realmente hubo una modificación en la superficie de la fibra de queratina, se realizó un análisis mediante espectroscopía infrarroja. En este espectro que les muestro se observa lo que sucede con la fibra sin ninguna modificación como se usaba en el trabajo previo, y lo que sucede con estas condiciones de tiempo y concentración de ozono, considerando los 3 tamaños de fibra de queratina. Como podemos observar, en estos espectros se muestra la aparición del grupo S-sulfonato y monóxido de cistina. Estos grupos están asociados justamente a la oxidación de este enlace disulfuro, y esta oxidación justamente también es lo que permite un incremento en la concentración del grupo amida 1. Para corroborar también esto, visto en el análisis estadístico y con espectroscopía infrarroja, se muestra también lo que sucede mediante microscopía electrónica de barrido para la fibra sin ninguna modificación, y cómo queda esta superficie de la fibra de queratina debido a la oxidación, considerando, bueno, pues estas condiciones de modificación de tiempo y de concentración. Y bueno, en función a este segundo diseño experimental y considerando los valores óptimos del primero, de igual forma se procedió a optimizar mediante función de deseabilidad, obteniendo estos valores para las variables analizadas en este diseño, lo cual nos llevó a obtener un tiempo de combustión de 2.7 segundos y una resistencia a la tensión de 17.1 segundos, es decir, todavía mayor en comparación al primer diseño experimental. Adicional, en esta diapositiva muestro también lo que sucede con el resto de propiedades mecánicas que se estuvieron analizando para cada una de las formulaciones en ambos diseños experimentales, pero que no fueron importantes, bueno, que no fueron consideradas, corrijo esa parte, para el análisis estadístico, solamente se consideró la resistencia a la tensión. Sin embargo, aquí coloco estas propiedades porque son importantes sobre todo para la aplicación final que se le busca dar a este material. Y bueno, para finalizar, pues aquí presento brevemente una propuesta de valor para este material obtenido,
Debido a que se logra ese incremento en la resistencia a la tensión, se está proponiendo que este material se utilice para la producción de pallets en el transporte de productos o tarimas, como usualmente lo conocemos. Aquí en esta propuesta de valor se plantean los puntos positivos y negativos que tiene nuestro material con respecto a los ya existentes. Como ustedes conocen, pues los pallets generalmente son a partir de madera o de productos poliméricos reciclados, como el caso del polipropileno. Entonces, aquí los puntos positivos de mi material para esta propuesta consideran la propiedad de retardo al fuego y el uso de desechos, como es el caso de la fibra de queratina, lo cual aporta a la sostenibilidad, que es un tema que ha ido pues, teniendo gran auge, sobre todo a la presión social. Y bueno, brevemente, en función a esta, a, al, a esta propuesta se realizó un estudio de factibilidad en el cual, mediante un estudio de mercado y mediante un estudio financiero, se obtienen estos puntos importantes. En el caso del estudio de mercado, se obtuvo que en la región de León, Guanajuato, la demanda proyectada de pallets es de 230,000 para el siguiente año, donde del 5 al 10% de este total de pallets son generalmente polímeros reciclados. Y de acuerdo a este estudio de mercado, se estima que en los próximos 10 años, esa demanda de pallets que sean de polímero, sustituyendo un poco a los de madera, que son los que más se comercializan, sea del 40 al 80%, lo cual, bueno, con las características de retardo al fuego y el uso de desechos en la región, bueno, se procedió a un modelo financiero obteniendo un precio por pallet de 1,720 pesos y en función a estos dos criterios financieros, como es la tasa interna de retorno de 37.5% y un valor presente neto positivo, se considera que el proyecto puede ser viable puede ser una opción en el futuro como aplicación para mi material obtenido. Y bueno, a forma de conclusiones, se tiene que, partiendo de este material inicial, considerando que tenía características retardantes al fuego, pero un bajo desempeño mecánico, mediante el uso de esta herramienta estadística, como es la metodología de superficie de respuesta, y mediante el análisis de los efectos que hay entre las variables, se logró un material con estas condiciones, lo cual presentó una reducción en el aditivo retardante por el uso de la fibra de queratina, una reducción del 20%, y una mejora en la resistencia a la tensión del 69%. Esto obviamente pues se transfiere a que este material pueda ser aplicado en distintos sectores y bueno, pues se propone el uso de este material, por ejemplo, en la manufactura de pallets. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a Richie por su presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les avisamos desde antes que pretendemos terminar hoy el seminario unos minutos antes porque tenemos que trasladarnos a otro edificio para un examen de titulación, pero todavía ahorita tenemos tiempo para preguntas, así que levantando la mano, aquí el doctor Edson, tiene la Sí, mano levantada, adelante. sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Soy rápido y puntual con dos preguntas. Richie, aquí Sí. tú presentas un examen, bueno, sí, un análisis de todo lo que son las variables estadísticas de tu sistema. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué mecanismos importantes reológicos tienes en tu sistema? Es decir, tienes un extrusor, tienes un sistema que contiene una viscosidad, ya sabemos que la viscosidad aparente y la viscosidad real, reométrica, son diferentes, son parecidas en valor, pero son diferentes. La reométrica es la real, la que tú calculas en un reómetro siempre, y todo lo que salga fuera de ese reómetro va a ser aparente, porque es la que te da el aparato. La pregunta es, aquí
¿qué tipo de viscosidades tienes en tu sistema? ¿Tienes cortante? ¿Tienes una viscosidad extensional? ¿Tienes una transición? ¿Qué tipo de viscosidades tienes? Ok, en este caso, en el proceso de extrusión, Ujú, se tienen principalmente esfuerzos de corte. Justamente ujú. esos esfuerzos son los que permiten que bajo esas condiciones de las variables analizadas, haya una mejora en cuanto a la distribución y la dispersión de estas cargas. Fíjate bien lo que te preguntan para que Sí, tú sí, seas sí, muy sí. puntual, porque me estás contestando otra cosa. O sea, el corte tiene que ver con la viscosidad cortante, estoy de acuerdo. Pero Ok, cuando te sí, sí, digan, sí. eso es lo que tenemos que aprender. Yo tengo un estudiante, el doctor Fausto John McGill, y ese estudiante se le pregunta una cosa y te contestan otras cuestiones. Tienes que centrarte en lo que te están preguntando. ¿Qué tipo Ok, de viscosidad? Ah, en las paredes tengo cortante, porque es donde tengo la máxima interacción de fricción entre el sólido y el fluido. Si hay alguna reducción, forzosamente, profesores, va a pasar de cortante a extensional si hay un cambio de diámetro. Eso es importante. Cuando solamente tengo un diámetro, genero cortante. Pero ok. cuando hay un ligero cambio en el diámetro, ¿tú tienes cambios en el diámetro? Sí, en el lucillo hay cambios en el diámetro Entonces del... ahí forzosamente induces una mezcla cinemática. Entonces tienes extensional. Acuérdate de eso. Sí, sí, sí. Cortante, la misma geometría, el mismo diámetro. Extensional, cuando hay una pequeña reducción, ya tienes una mezcla cortante y en el centro, extensional. Ok, Si te preguntan qué tipo de viscosidades tengo una mezcla, porque simplemente hay un cambio. Cortante en las paredes, extensional en el centro. ¿Ok? ok, sí, sí, sí. Muy importante que lo que te pregunten lo definas bien. ¿Qué tipo de flujo tienes en el sistema? ¿Tienes flujo de Poiseuille o tienes un flujo por arrastre? ¿O qué tipo de flujo tienes ahí en el dado? Este, pues en este caso, doctor, ahí es ¿O mm, flujo helicoidal o qué tendrías ahí? pues no, ahí no. Porque si tienes un dado, algo lo está Sí, jalando, es un flujo por arrastre, ¿no? sí, sí, O sí, sea, sí. si se induce un gradiente de presión, es un flujo por Poiseuille, es una fuerza externa. Pero si Ok, tú tienes algo que esté como una masa, como en las tortillas que va empujando la masa, tienes un flujo por arrastre. Entonces, ese tipo de preguntas básicas te van a hacer, o sea, ok, esfuerzos normales, extensión, esfuerzos cortantes, se mueve el fluido, nada más. Eso es lo único que quería puntualizar. ok. A mí me parece muy bonito tu trabajo y saludo a la doctora Guadalupe. Este, eh, está muy bonito, me gustó mucho cómo lo explicaste, está muy limpia la presentación, pero sí te recomiendo esas cuestiones. Lo que te Ok, pregunten, puntual, puntual. sí, No como doctor, mi ok. hija el kamikaze, Camila, que le preguntas una cosa y te habla de todo lo coreano, ¿ok? Entonces Ok, está bien, sí, hay sí, que sí. ser muy puntual. Sí, Te doctor, felicito, muchas Ricardo, gracias. te felicito también a Gracias, la doctor. doctora. Gracias. Sí, gracias al doctor Edson por sus preguntas. Si alguien más quiere participar, pues nos lo pueden indicar con el audio, levantando la mano o también en el chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Luis, adelante Luis, por favor. Sí, doctor, gracias por la palabra. Rápidamente, Ricardo, maestro Ricardo, ¿podríamos ir a la gráfica de viscosidad compleja contra frecuencia? Claro. Ok. Yo le recomiendo ahí que indique que es una prueba de flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud de deformación, Ok. eh, porque evidentemente esta respuesta reológica tuvo un antecedente de un barrido de deformaciones, porque Es correcto. sí, estás analizando la zona viscoelástica lineal, es decir, es un porcentaje de deformación donde G' y G' son constantes con la deformación.
Eso es lo primero. Mi pregunta es la siguiente. En términos reológicos, ¿Sí? ¿a qué asocias la respuesta de R13 como la máxima con respecto a las demás combinaciones de concentración? Desde el punto de vista reológico, es decir, puntos estructurales y tal. Ok. En este caso, como se tiene, bueno, aquí lo que principalmente analizo es el efecto que tienen esta combinación de las condiciones de procesamiento. Entonces, el que tenga la viscosidad compleja, en el caso de R13, bueno, pues reológicamente se atribuye a que pues tiene un comportamiento, un comportamiento más, a ver, en ese caso, bueno, es que por ejemplo, si yo comparara en esas mismas condiciones, por ejemplo, en el caso del módulo elástico, pues eh, esta formulación R13 tiene un comportamiento elástico mayor, lo cual pues se transfiere en que hay una viscosidad compleja mayor y se atribuye a que hay una aglomeración de estas altas cargas, es decir, esas condiciones de procesamiento no son las adecuadas para que haya esa dispersión y distribución de cargas. Sí, exactamente. De hecho, la viscosidad compleja en ese caso de esa combinación de concentraciones, en términos reológicos al menos, se debe a que existe un mayor punto de contacto, más puntos de contactos intermoleculares dentro del material. Efectivamente está relacionado con las aglomeraciones. La viscosidad compleja está relacionado tanto con el módulo elástico como el viscoso. Si la viscosidad compleja aumenta, también los dos módulos, o al menos alguno de los dos. No necesariamente es una combinación equitativa, pero sí, en este tipo de pruebas, en las pruebas de flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud de deformación, la estructura del material se altera, pero no de tal manera que disminuyan los puntos de contacto, es decir, sufre una pequeña perturbación. Esa perturbación de la estructura pues dicta la preponderancia de G' y G'. No es un tipo de prueba destructiva. Lo que se está viendo en este tipo de gráficas es el material en un flujo casi estático y se están viendo las propiedades estructurales, los puntos de contacto en pocas palabras. Ese resultado es bien interesante porque a una combinación específica de tus compuestos de tu experimentación, la respuesta mecánica es máxima, tanto la viscosa como la elástica. Yo recomendaría adicionalmente poner gráficas de G' y G', al menos de la respuesta más de viscosidad mayor y la de menor, solo para comparar ambos módulos. Sería algo interesante. Y bueno, maestro Ricardo, ya por último, rápidamente, en la diapositiva 4, creo que es un error de dedo, pero está X1, X2, X3, y luego se salta X5. Supongo que es X4, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Más bien aquí se me fueron en estas imágenes unos puntos como indicando, y más bien en vez de ser X5 pudiese ser XN, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente. para ahí como recalcar que pues, bueno, pueden ser una o N cantidad de variables, pero sí, muchas gracias ahí. Tomo nota en ese pequeño error. Sí, gracias, maestro Ricardo, por su tiempo y su presentación. Es un proyecto muy interesante. Sería todo Muchas por mi gracias. parte. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues si alguien más quiere hacer una pregunta, participar, alguna recomendación a la presentación de Richie para que mejore, tenemos espacio. Si no, bueno, voy a aprovechar, Richie. Bueno, primero felicitarte. Yo sé que es un trabajo muy importante lo que lograste hacer.
pero como ya viste, todavía tienes algunos conceptos reológicos que debes de repasar. A mí Sí. me gustaría que más adelante, ya repasando esos conceptos, nos dieras otra presentación, que es la dinámica que tenemos con los alumnos. Obviamente nadie sabe todo, pero se puede ir mejorando, ¿no? Sí, claro. Aquí, sobre todo en la pregunta que te hizo el doctor Edson sobre la viscosidad, tú pones ahí una gráfica de viscosidad eh, compleja, Sí, pero bueno, muchas personas ni siquiera saben que hay varias viscosidades, ¿no? Por ejemplo, está la viscosidad compleja, está la viscosidad de corte simple, está la viscosidad aparente que te mencionó el doctor Edson. Y bueno, sí sería bueno que antes de que presentes esta gráfica tú expliques por lo menos qué es la viscosidad compleja para que todos te puedan entender, porque no todos saben qué es una viscosidad compleja. ok, ¿Y cuál es la diferencia con las otras que mencionamos, no? Esa sería mi pregunta. ok. Sí, doctor. Pues en este caso, pues sí, toma en cuenta su comentario y la intención, pues de conocer aquí la viscosidad compleja, era pues conocer sobre todo esa parte estructural de cada una de las formulaciones. En este caso, pues la viscosidad compleja nos indica de forma indirecta el comportamiento que tienen estructuralmente hablando estas formulaciones. En el caso, por ejemplo, de estas formulaciones como R13 que tienen una mayor viscosidad compleja, pues como ya mencionaba, se debe justamente a que la distribución que tienen las cargas no es la adecuada y eso se transfiere pues a que tiene un comportamiento diferente en comparación a las demás. Ok, Richie, pero ya me estás analizando la gráfica, ¿no? Pero antes, recuerda, la pregunta es que primero definas qué es la viscosidad compleja ¿Ok? y ya después digas para qué sirve y cómo analizas esta gráfica. Pero lo primero que debes de decir es que dejes claro qué es la viscosidad compleja, qué diferencia Ok. tiene con la viscosidad de corte simple, por ejemplo, y por qué hay viscosidad reométrica y viscosidad aparente, o sea, todo eso. Entonces, mi pregunta directa es, ¿qué es la viscosidad compleja? Ok. Pues Si no lo sabes, sí, 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 sí. yo te voy a Bueno, proporcionar material para que repases, porque ok. Sí, doctor. la Gracias. viscosidad compleja tiene una definición, hay una forma de calcularla, hay una forma de medirla, y sí es diferente a la viscosidad de corte simple, y es diferente a la viscosidad aparente. Ok. Básicamente, lo que se sabe es que en cualquier operación industrial no vas a tener un flujo cortante simple, entonces por eso se le llama viscosidad aparente. Solamente vas a tener un flujo cortante simple en el reómetro. Por eso esa es la viscosidad real, pero es la viscosidad de corte simple. Y es diferente a esta que nos estás presentando, porque esta es la viscosidad de corte simple es en flujo continuo y aquí tú la mediste en flujo oscilatorio. Acuérdate, esta es una prueba oscilatoria. Sí. Entonces hay que repasar estos conceptos para que estés mejor preparado cuando defiendas, ¿no? Tu examen, cuando defiendas Ok. tu Sí, título. sí, sí. Pero muy bien, una disculpa porque nos tenemos que ir, pero pues seguramente te estaremos viendo aquí más adelante. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Claro que sí. Más adelante con gusto vuelvo a Ujú. presentar esta parte. Bueno, pues les agradecemos su presencia y nos despedimos y ya les estaremos avisando quién va a presentar la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas Hasta gracias. luego, gracias.